los plásticos, que no son internos, son los quemados, por ejemplo, ¿no? Si el pega, la piel pega, ¿no? A pesar que no hay ningún vaso sanguíneo que haya vascularizado nada, porque la piel no necesita eso. La piel necesita tener contacto con la dermis para nuclearse por difusión. Muy bien. Entonces, la capa basal. La capa basal tiene unas células que tienen una forma columnar o cilíndrica y tienen un núcleo en la base, ¿no? El núcleo en la base. Pero, ¿cuál es la característica más importante de las células basales? Es que son las únicas que tienen actividad mitótica. ¿Qué significa eso? Que son las únicas que pueden dividirse. Acuérdense que las células somáticas se dividen mediante mitosis y las células sexuales se dividen mediante meiosis, ¿no? Entonces, las únicas que son capaces de dividirse o reproducirse son las basales. Las demás ya no, es la única. ¿Ya? Luego tenemos a la espinosa, es decir, una capa basal, una célula basal que es cilíndrica, empieza a adoptar unas conexiones, a unirse con otra, mediante unos puentes que se llaman desmosomas. Da esa apariencia como si fuera una malla de tipo espinoso, ver espinas por todos lados, y cambia de nombre. La capa basal ya no será basal, sino se llamará espinosa, ¿no? Y también se le llama a esa capa como la capa de Malpighi. Capa de Malpighi o capa espinosa. Entonces la pregunta es, ¿estas son las espinosas? ¿Serán las mismas de estas o son nuevas? Son las mismas, solo que están cambiando. ¿Entienden? Estas células espinosas ya no se están reproduciendo. Simplemente la capa basal se está cambiando y ahora se convierte en espinosa. Pero hay algo importante en la capa espinosa, que acá llegan unas células. Unas células que no son células que se originan en la piel. Son células que se originan en la médula ósea roja. Son las famosas células hematopoyéticas. ¿Cómo se llaman? Células de Langerhans. Entonces yo le preguntaba, ¿no? ¿En qué capa yo encuentro principalmente células de Langerhans? En la capa espinosa. ¿Cuál es su función de las células de Langerhans? Es macrófago y es presentador de antígenos. Bueno, todo macrófago es presentador de antígenos, ¿no? ¿Qué tipo de inmunidad te da? ¿Celular o humoral? Porque hay dos tipos de inmunidad. Celular. Es celular, porque la humoral lo dan los anticuerpos. Muy bien. Si estas células espinosas empiezan a teñirse de un pigmento, su citoplasma empieza a teñirse de un pigmento. ¿Cómo se llama ese pigmento? Queratohialina. Una vez que se empiezan a teñir, ya no se llaman espinosas, ahora se llamarán granulosas. Entonces, la capa granulosa es la continuación de la espinosa. ¿Pero por qué cambia el nombre? Ya porque empieza a teñirse de queratelina, porque al final el objetivo de estas células es convertirse en queratinosidina. Por eso que es la más abundante, ¿cierto? Muy bien, entonces su citoplasma se llena de este pigmento. Y finalmente, que acá está la palabra clave, esta célula granulosa pierde el núcleo, es decir, se muere, en otras palabras, porque al final está muriendo, ¿no? Conforme va ascendiendo, ustedes se dan cuenta, va a ir cambiando, para finalmente morir y perder su núcleo. Cuando pierde su núcleo, cambia de nombre y se convierte en capa córnea. Entonces la capa córnea no es otra cosa que ya células sin núcleo, células prácticamente muertas. ¿Ya? Y hay dos tipos de capa córnea, una capa córnea compacta y una capa córnea descamada. Es decir, una célula basal se convertirá en una capa córnea en un periodo de ¿cuántos días? 21. Más o menos 28 días, 3 a 4 semanas, dice la Biblia. Todo este proceso se llama queratinización, ¿ya? Pero nosotros lo conocemos más como el proceso de exfoliación. ¿Ya? Dura 28 días. Hablemos ya de las otras células que encontramos nosotros en la piel, ¿cierto? Estas células, unas de ellas son las famosas terminaciones nerviosas. Si bien es cierto, la epidermis no tiene vasos sanguíneos, no sangra, pero sí siente. Es decir, hay terminaciones nerviosas en la epidermis. La pregunta es por lógica, ¿en cuál de las capas creen que hay terminaciones nerviosas? En la basal. En la basal nada más, porque las otras están muriendo. Entonces, las células de Merkel son células que yo voy a encontrar solo en la capa basal. ¿De quién? De la epidermis. Por lo tanto,
Las zonas de Merkel o los receptores de Merkel son las terminaciones nerviosas más superficiales que hay. Ya ha venido, ¿no? ¿Cuál es el receptor superficial más frecuente? ¿Cuál es el receptor cutáneo más superficial? Respuesta, Merkel. Ahora si les pregunto, ¿qué capa le encuentro de todas? La basal. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Es la percepción tacto. Nosotros tenemos dos tipos de tacto. Tacto grueso y tacto fino. El tacto grueso es el grosero. El tacto fino es el que identificas cosas. Si yo cojo un objeto y siento que tengo algo en la mano, pero no sé qué es, eso es Merkel, tacto grosero. Pero yo cojo algo y identifico lo que es, eso es tacto fino. ¿Quién lo da el tacto fino? Merkel. Entonces, Merkel lo encuentra en la capa basal, bueno, se encuentra por un montón de lugares, ¿ya? Y su función es la percepción. Bueno, Langer ya les dije, son células hematopoyéticas procedentes de la médula ósea roja, no son propias de la piel, migran durante su desarrollo y se establecen sobre todo en la capa espinosa. ¿O de mal? Y tiene dos funciones, son macrófagos y presentadores de antígenos. Listo. Luego de la epidermis, tenemos que hablar nosotros de la dermis y la hipodermis. La primera característica que tienen estas dos capas es que sí están vascularizadas. Estas sí tienen un montón de vasos sanguíneos. Cuando ustedes se cortan y empieza a sangrar, es porque han llegado a la dermis y a la hipodermis. Por eso la grasa sangra. Se cortan y la grasa empieza a sangrar. ¿Ya? Y tiene dos tipos de irrigación, dos plexos. El plexo vascular superficial, que se encuentra en la dermis papilar, y el plexo vascular profundo, que se encuentra en la dermis reticular. Es decir, la dermis tiene dos capas. La papilar más cerca a la epidermis y la reticular más cerca a la hipodermis. Y ahí la dermis tiene varios tipos de células. Si hay sangre, pues llega a todo tipo de células. Fibroblastos, linfocitos, todo llega acá. Células propias sanguíneas, ¿cierto? Y su contenido es básicamente colágeno y elastina, ¿no? Que da la elasticidad a la piel. Y cuando hablamos de hipodermis, hablamos de una sola palabra, que es grasa. Hablamos de grasa. ¿Y cuál es la célula de la grasa? Los lipocitos, también llamados adipocitos. ¿Ya? Adipocitos. Muy bien. Cuando lo mismo, y vamos a ver, por otra les dije, plexo superficial y plexo profundo. ¿Ya? Y veamos los receptores. El único receptor que encontraba yo en la epidermis era Merkel, la capa basal. Todos los receptores que ustedes van a ver acá ya no están ahí, si no están en la dermis, en la hipodermis. ¿Ya? Empecemos con el de Pacino. ¿Qué deben saber ustedes en cada receptor? Es dónde se ubica, ¿ya? En qué capa de la piel sobre todo, en qué capa de la piel se ubica, cuál es su función y si tienen alguna característica en especial como Pacino. Muy bien, ¿dónde lo ubico el Pacino? En la dermis. En la dermis. ¿Ya? Y gracias también, ¿no? En la dermis. ¿Qué forma tiene? Como capas de cebolla. Ya se ha preguntado, ¿no? El receptor que tiene la forma o tiene una distribución en bulbo de cebolla. Así. ¿Cuál es su función? Es un mecanorreceptor. Capta vibraciones. Se llama mecanorreceptor. ¿Ya? Luego tenemos a Meissner. Este es el homólogo al Krauss, ¿no? Si el Krauss era tacto grueso, el Meissner es tacto fino. Si el Krauss estaba en la capa basal del epidermis, el Meissner se ubica en la dermis papilar. Y por lógica, si el Meissner es tacto fino, ¿dónde creen que lo encuentra? En el complejo de las manos y tus pies, donde hay mucha sensibilidad. ¿Ya? La región palmo, plantares. ¿Y qué forma tiene? Como si fuera un serpentín, ¿no? Forma de espina. Eso es Meissner. Luego tengo dos receptores que participan en la temperatura, que es Ruffini y es Krauss. Los corpúsculos de Ruffini son para el calor y los corpúsculos de Krauss son para el frío. Los corpúsculos de Ruffini yo lo voy a encontrar en la dermis y los de Krauss en la hipodermis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es más profundo? ¿Krauss o Ruffini? Krauss. Ya se ha preguntado, ¿no? El receptor, ¿no? De que tenga otras características como el Krauss, que son miles.
que son pequeños, que se parecen a los de Pacini, pero su función es captar el líquido. ¿Ya? Anexos. ¿Cuántos anexos tengo en la piel? 4. A ver, contemos. Primero el cabello. ¿Qué más? Las uñas. Glándulas sebáceas. Glándulas mamarias. Son 4. Hablemos primero del cabello. El cabello, ¿dónde se va a originar? En la dermis. En una papila que se llama la papila dérmica. Luego tiene una dilatación que se le conoce como el bulbo del folículo. Y finalmente forma el cabello. Pero el cabello, mientras esté dentro de la piel, todavía nosotros le llamamos folículo piloso. Y cuando sale, ya le llamamos cabello. Tú sacas, te pelas un pelito, lo ves el cabello desde abajo. Así es. Muy bien. Eso es lo primero que tiene que saber. Segundo, es que sus 2/3 inferiores, en la base y parte del cuerpo, existe un músculo. Es el músculo erector del pelo. ¿Qué tipo de músculo es? Liso. Es músculo liso. Y está gobernado por el sistema nervioso autónomo. ¿Es voluntario o involuntario? Es involuntario. Se activa por el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Entonces ustedes se asustan dando examen y se asustan. El miedo, un perro los corre y sus perros de punta, que se van los pelos de punta. Entonces, sistema nervioso autónomo de tipo simpático. Activa el músculo erector del pelo y el vello cerebro. Muy bien. Otro dato que ustedes tienen que saber es que a nivel del tercio superior encuentran ustedes una glándula. ¿Qué es la glándula? Sebácea. Esta glándula sebácea tiene su descarga o su conducto excretor en el folículo piloso. En el folículo piloso. De ahí viene el nombre de sistema piloso. Es decir, la glándula sebácea siempre está acompañando al folículo piloso. Por eso ustedes cuando se depilan, inflaman al folículo, se tapona el folículo y les empieza a salir un chupo debajo. ¿Cómo se llama eso? Quiste sebáceo. Es muy doloroso, porque hay inervación, pues. ¿No? Hay inervación abajo, está Meissner, está Pacini, está todo. Entonces duele, genera mucho dolor porque genera una presión. Imagínate que esto crece. El músculo liso también tiene su terminación nerviosa y duele. Y a veces se obstruye tanto que no hay cómo drenarlo. Algunos le meten aguja, de forma casera. Aguja, por ejemplo, donde estaba, ¿no? Y a veces ni eso lo baja y lo operar. Lo abren y sacan el quiste cuando son demasiado grandes. En la espalda suele salir, ¿no? En la espalda he visto bastante. ¿Ya? Entonces, eso se llama quiste sebáceo por obstrucción de la glándula sebácea. Pero es en realidad por obstrucción del folículo. Muy bien. ¿Y cuál es su función de la glándula sebácea? ¿Para qué existe? ¿Qué opinas? ¿Cuál es la función de la glándula sebácea? Una sola palabra que me digan. Lubricación. Lubricación, bueno, más conocido como hidratación, ¿ya? Hidratación. La función que tiene la glándula sebácea es hidratar. Hidrata la piel. Evita que la piel pierda agua. Y lo hace a través de la producción de un manto graso, que es un manto lipídico. Ya, un manto lipídico. Ya les decía hace rato, pues, ¿no? Cuando se obstruye se forma ese vaso que es lleno de grasa. ¿Ya? Un manto lipídico. Y su función es la hidratación. Mantener una piel hidratada, una piel joven, una piel sana. Por lo tanto, ¿en qué edad se activa? En la pubertad. En la pubertad, estas glándulas están muy activas por acción de los andrógenos. ¿Y en quién están poco activas? En el anciano y en el niño. ¿Ya? O sea, la hidratación que te da esto no es para verte bonito, ¿no? Porque dice la piel hidratada es una piel bonita. Eso no es objetivo, para eso no ha nacido. Ha nacido para protegerte de la deshidratación. Si ustedes se someten a temperaturas de 40 y 50 grados, en nuestro país casi no pasa, es algo en figura quizás, ¿no? Pero en otros países sí, en Australia, Medio Oriente, ¿no? Llegan a 50 grados. Si una persona se somete a esa temperatura, tú empiezas a perder agua. Y una glándula que te ayude es esta. Entonces, la persona joven va a tener mayor resistencia porque está más activo. En cambio, un anciano y un niño, tú lo sometes a esa temperatura, le da una enfermedad que se llama golpe de calor. Se muere. Por eso te dicen las noticias, ¿no? Ola de calor mató a tal. Y la mayoría son niños.
El viejito a veces, como que tiene su independencia, sale, no se da cuenta, le cae el calor y lo deshidrata y toma. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Más activo en la pubertad. Y bueno, y la gente joven, ¿no? Listo. Luego tenemos a las glándulas sudoríparas. Dos tipos de glándulas sudoríparas: apocrinas y las ecrinas. Apocrinas y ecrinas. En una sola palabra, ¿para qué sirve la glándula sudoríparas? Ya les dije hace rato, termorregulación. Termorregulación. Para eso, ¿no? Controla la temperatura, no se llama controlar la temperatura. Si ustedes hacen ejercicio, su temperatura aumenta. ¿Cómo le aumenta? Sudando, ¿no? Sudando. Y si están en un ambiente frío, dejan de sudar, ganan calor. ¿Ya? Entonces, termorregulación. Pero hay dos tipos: las apocrinas y las ecrinas. ¿Cuál de las dos te genera mejor termorregulación? Las ecrinas. ¿Ya? Las apocrinas, cuando ustedes escuchen este apocrino, asocian a mal olor. Si es mal olor, ¿dónde le encuentran? En las axilas, en la ingle, en la región perianal, en la hora mamal. Pero no es que el sudor genere mal olor. Bueno, hay personas que tienen el sudor oloroso, pero es por el amoníaco. ¿Ya? Acá no. Acá, ¿por qué genera mal olor las glándulas apocrinas? No es tanto por lo que genera el sudor, sino es por las bacterias. Al ser una zona húmeda, las bacterias crecen, pues, ¿no? Descomponen el sudor y te generan el famoso, pues, el famoso aleteo, ¿no? Ciruelada, le dicen. ¿Ya? Esas son las glándulas apocrinas. En cambio, las glándulas ecrinas, que lo tenemos en todo nuestro cuerpo, es el sudor que controla la temperatura. Pregunta: el sudor ecrino es el sudor que hacemos cuando hacemos ejercicio. ¿Cuál es su componente principal? Agua. Agua. Es el H2O. Agua. Y de ahí está asociado al electrolito, ¿cierto? Siendo uno de los más principales el cloruro de sodio. ¿Ya? Por eso que el sudor se lo han probado, ¿no? Es salado. Es salado. Por eso cuando ustedes hacen ejercicio, ¿qué les dice el entrenador? Hidrátate. Y no te dice que tomes agua nada más, sino bebidas hidratantes, que tengan electrolitos. ¿Ya? Los futbolistas vengan al partido, salen a hidratarse con su Gatorade, es porque si no ahorita se usa, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el que te genera mal olor? Sobre todo el amoníaco. Hay gente que elimina mucho amoníaco y tiene un sudor oloroso. El sudor, de hecho, que tiene un olor, tiene su olor característico, ¿no? Por la presencia de estos electrolitos. ¿Ya? Y por último tenemos a las uñas. Las uñas tienen dos porciones, una porción fija y una porción libre. Ustedes cuando se cortan las uñas, ¿les duele o no les duele? No debe doler, ¿cierto? Por lo tanto son células muertas. ¿Cuáles son las células muertas? Las células cortas. Por eso dicen que las uñas son estructuras cortas. ¿Cierto? Cuando ustedes se cortan por acá dirán, pero si me corto por acá me duele. Claro, lo que me duele no es la uña, la que duele es la dermis. Porque debajo del estrato córneo, ¿quién está? O sea, del epidermis, está la dermis. La dermis sangra y duele, ¿no? Entonces, lo que duele es eso. ¿Ya? Entonces, las uñas son placas córneas engrosadas. Tiene dos porciones, una porción fija y una porción libre. ¿Para qué sirve? Para proteger a los pulpejos y para coger objetos. ¿Ya? Y tiene una zona transparente que es la dúctil. Y abajo su lecho unguial. Es el que te permite crecer. Si pierdes la uña, el lecho unguial tiene células capaces de volver a producir otra vez esta uña y vuelve a crecer. Por eso cuando tienes una lesión de uña hay que tener mucho cuidado en no lesionar el lecho unguial. Si tú lesionas el lecho unguial, la uña puede que no crezca. ¿Ah? Sobre todo ustedes cuando van a ser internos van a suturar esta zona. Con la uña por eso lo cortan el lecho unguial y después ya no crece la uña, ya no me lo agarran. ¿Ya?